vida no es solo para ti, tu vida es para impactar, ayudar a otros. Hoy hay personas con grandes necesidades en hospitales, con crisis, con soledad, y están esperando una respuesta, están esperando esperanza. Y tú y yo somos la respuesta que Dios quiere usar. Y no se trata solamente de venir a la iglesia, se trata de ser la iglesia. Se trata de servir, de amar, de sanar corazones con acciones reales, unir nuestra teoría con nuestra práctica. Dios nos dio fe, pero también nos dio manos para servir y un corazón para amar. En esta lección vamos a descubrir cómo convertir nuestro oficio, nuestra profesión, todo lo que hacemos y ser instrumentos de Dios. Porque cuando servimos a otros, estamos sirviendo a Dios a través de ellos. Así que sé bienvenido a este último tema de este manual. Bienvenidos a su discipulado Avanza. Estamos en el módulo 3, Ministerio Competente, y este manual se trata de puro ministerio, cómo servir a Dios a través de las personas. Ya hemos visto ministerios, cómo practicarlos dentro y fuera del contexto de la iglesia, como ministerio del reino, ministerio de los dones, ministerio del sacerdocio del creyente, ministerio con dirección y orden, ministerio de evangelismo, de discipulado, ministerio de anfitriones, de reuniones, ministerio infantil. Y el día de hoy, nuestra lección 10. En esta lección vamos a encontrar cómo servir a Dios. Cómo podemos a través de nuestra profesión y oficio convertirlo en un ministerio, tanto dentro como fuera del contexto de la iglesia. Vamos también a aprender a acompañar personas en su dolor y también cómo podemos impactar nuestra ciudad con acciones que nos manda su misma palabra. En esta lección también vamos a ver cómo tener una fe activa para ayudar a las personas que también están dentro de la congregación y que necesitan ayuda. Un amor que transforma. Como siempre, anota todo lo que Dios te esté revelando para poderlo llevar a la práctica, y no olvides que Él produce también el querer como el hacer, así es que pide su poder. Y en esta lección enseñaremos sobre 4 ministerios en los que puedes servir. Número 1, hablaremos de profesión u oficio. Cada profesión y oficio es una oportunidad para convertir nuestro trabajo que honre a Dios y extienda su reino. También vamos a hablar, número 2, cómo acompañar en el duelo, en el dolor a las personas que pasan por la pérdida de un ser amado, y que cómo es importante desarrollar ese equipo de ministerio dentro de la iglesia. También hablaremos del ministerio Amo mi Ciudad. Este ministerio lleva el amor de Jesús a hospitales, a casas hogar, a centros de rehabilitación, a cárceles y, claro, muchísimas áreas más donde se necesita, y ofrece un apoyo integral a las personas, a veces con donaciones, con actividades. Y número 4, aprenderemos del amor en acción. Este es un ministerio que muestra el corazón de Dios al cuidar a los necesitados dentro de la iglesia y poner en práctica nuestra fe a través de nuestras obras de servicio, de amor hacia la familia espiritual. Y en esta lección, sin duda alguna, aprenderemos a servir a Dios, y nos va a proporcionar herramientas que van a fortalecer el ministerio en cualquier iglesia local donde tú te encuentres. Así que si no has escuchado alguna lección, pues también te animamos que escuches de este manual. Si empezamos con el ministerio de profesión o con tu oficio, necesitamos entender que Dios es el creador de todo. Dice el Salmo 24:1, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Es por eso que creemos que las profesiones y los oficios son de Dios. Todos podemos servir a Dios a través de nuestra profesión o oficio, solo que algunos servimos en la iglesia y otros servimos a personas que no integran a la iglesia. Pero vamos a descubrir que su palabra enseña que le servimos a Él.
Ningún servicio es más o menos importante. Los dos son muy valiosos. La diferencia es que tenemos diferentes funciones y también, lógico, espacios donde desarrollamos nuestros talentos. Pero siempre existe un mismo propósito y ese propósito es honrar a Dios y hacer discípulos de Él. Martín Lutero dijo, todo trabajo, por cuanto es moralmente legítimo, es sagrado. Es decir, entonces, que Dios diseñó el trabajo, ya lo hemos visto en otros temas. Dios fue el que le dio esta orden a nuestros padres Adán y Eva en Génesis 2:15. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Aún antes de la caída fue esta orden. Dios le dio al ser humano la capacidad de gobernar, de producir y de multiplicar, lo dice Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. No solo los dones espirituales vienen de Dios, sino entonces también los talentos, la materia prima, la creación, todo. Dice Éxodo 31:1. Dios habló a Moisés y le dijo: tú conoces a Bezalel, hijo de Uri, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido y lo he llenado de mi espíritu. Es importante lo que sigue. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, en plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además sabe tallar la madera y hace toda clase de trabajos artísticos. Dios da estos talentos, siempre darle la honra a Él. Entonces la cosmovisión sobre el trabajo debe ser la forma que entendemos o interpretamos el mundo va a influir en nuestras vidas. Si creemos que es Dios a quien merece toda la honra, que Él es nuestro proveedor y el que nos ha dado estos talentos, entonces le vamos a honrar en todas las áreas. Existen 7 esferas y todas son parte del diseño y propósito de Dios. Las 7 esferas de influencia hemos hablado, que son la familia. Dios es nuestro padre y Él es el autor de la familia. La familia le pertenece a Dios. La educación. Él es el maestro de maestros y es la fuente de toda sabiduría. También el gobierno, esta esfera. Jesucristo es el Rey de Reyes, soberano sobre todas las naciones y esta esfera le pertenece a Él, la política. Arte y entretenimiento. Dios es el creador supremo. Refleja la creación, refleja su belleza, su creatividad. En Él se origina la paz, el gozo, la paz verdadera y profunda. La iglesia. Jesús es el sumo sacerdote y es el único mediador y es la cabeza de la iglesia. Todo le pertenece a Dios. Las finanzas, dice que de Él son el oro y la plata y nos da la capacidad de generar riquezas y se revela también como nuestro proveedor. Comunicaciones y medios. Dios es la verdad y es la palabra viva que transforma vidas. Entonces, nuestra cosmovisión del trabajo debe alinearse siempre con el propósito de Dios en cada una de las esferas. Y siempre necesitamos reconocer que todo proviene de Él y es para su gloria. Así que, comprendiendo estos términos y estos conceptos, para realizar nuestra función es importante definir la relación entre talentos, habilidades y oportunidades, profesiones y oficios. Vamos a tratar de explicarlo. Un ejemplo, los talentos son las capacidades naturales que Dios otorga a cada persona al nacer, así como el intelecto, el liderazgo o la creatividad. Algunas personas tienen una inclinación natural hacia el arte, eso viene de Dios, o el deporte, o las finanzas, o a la ciencia, o a la educación, o la gastronomía, o la administración. Hay infinidades de áreas donde desarrollarse, o las matemáticas, las humanidades, entre muchas otras áreas o disciplinas. Sin duda, seguirán surgiendo nuevas profesiones y oficios, pero todos están basados en los talentos
que Dios nos ha dado al nacer. De Él viene, Él decidió eso. Así que para desarrollarlo y usarlo en su propósito, necesitamos ponerlo a su servicio. Ahora hablemos de oportunidades. Se refieren a los recursos y condiciones que cada persona recibe al nacer, como la salud, la familia donde nace, la educación que recibe, el país de origen y el estudio, las oportunidades financieras también, la cultura, los mentores. Aunque todos no nacemos con las mismas oportunidades, lo más importante es cómo aprovechamos las que sí tenemos para crecer y avanzar. Ahora hablemos de las habilidades. Son el resultado del desarrollo de un talento natural. Aunque una persona nazca con ciertos talentos de Dios, necesita estudiar, necesita practicarlos y perfeccionarlos con la guía de mentores para que pueda desarrollar habilidades que le permitan desempeñarse con excelencia en cualquier medio. Hablemos ahora del profesionista. Es alguien que ha obtenido un título universitario en una disciplina específica como administración, medicina, ingeniería, política, arquitectura, teología, derecho, psicología, educación, arte, informática, música, entre muchísimas otras profesiones que existen. Y ahora hablemos qué es un oficio. Es una actividad que generalmente se aprende a través de la experiencia o la capacitación, la práctica de un mentor. Algunos ejemplos podrían ser de oficios: la carpintería, peluquería, albañilería, plomería, jardinería, panadería, sastrería, artesanía, mantenimiento, chofer, entre muchísimos otros. Y ahora, ¿qué es un profesional? Es aquella persona que realiza su trabajo con excelencia, independientemente de si tiene un título universitario o no. Lo que le distingue es su calidad, su ética y compromiso en su profesión o en su oficio. Hay trabajos que podríamos considerar no aptos para un seguidor de Jesús, algunos dicen, pero en su palabra encontramos lo siguiente. Por ejemplo, Juan el Bautista no les ordenó a los cobradores de impuestos que dejaran su trabajo en el gobierno, ni les dijo a los soldados que abandonaran el ejército, porque algunos creen que eso no es de Dios. Dice Lucas 3:13, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: ¿no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere? ¿Y qué debemos hacer?, preguntaron también algunos soldados. Juan les contestó: no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario, porque estos también viene de Dios. Ahora, Cornelio, un centurión romano que comandaba alrededor de 100 soldados, es presentado en la Biblia como un hombre temeroso de Dios. ¿Se puede? Sí. En ningún momento se le pidió que abandonara su vocación. Lo dice en Hechos capítulo 10, versículo 1. En Cesarea había un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano y era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, y daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Así que servir a Dios en el trabajo, en los versículos que hemos comentado, no se les dice a las personas que abandonen su trabajo para convertirse en misioneros o en pastores. Todo lo contrario, se les anima a permanecer donde están y servir a Dios a partir de ahí, que le representen. Así que lo más importante no es qué hacemos, sino para quién lo hacemos y con qué valor lo hacemos. Es cierto que en su soberanía Dios ha llamado a algunos a un ministerio de tiempo completo, como llamó a Mateo, que era cobrador de impuestos, llamó a Lucas, que era un médico, o llamó a Pedro, que era un pescador, o a Pablo, que era un fariseo. Es la excepción, pero a todos nos pide que le sirvamos en donde estemos. No es una regla para todos que todos tengamos que ser ministros. Así que tú también puedes servir a Dios con tu profesión o tu oficio justo donde trabajas.
Todo trabajo debe ser dedicado a Dios, siempre y cuando no esté en contra de sus principios, claro, ¿verdad? Alguien que diga, a ver, yo soy sexo servidora o yo me dedico a delinquir, pues no, estamos hablando de oficios y todo de acuerdo a sus principios. Así que todos podemos servir a Dios. Todos servimos a Dios de tiempo completo, ya sea que lo hagamos a través de la iglesia, como comentamos, o a través de las personas que no forman la iglesia. El asunto es que las dos son trabajos que donde podemos honrar a Dios porque de él recibimos todos los dones espirituales, talentos naturales y gracias a ello desarrollamos nuestro trabajo y bendecimos a los demás. Hechos 17:28 dice, en él somos y en él nos movemos. Así que todo existe por él y para él. Todo trabajo o oficio debe cumplir su propósito y desarrollarse como si fuera para Dios. Lo dice Colosenses 3:23 al 24. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien ustedes sirven se llama Jesucristo. A través de nuestra profesión, a través de nuestro oficio, honramos a Dios al hacer buen uso de los talentos que Él nos ha dado. Además, nos permite ser útiles, proveer para nuestra familia porque nos dan un pago y contribuir a resolver necesidades de los demás, desempeñarnos en aquello en lo que somos buenos y también ponerlo al servicio de la iglesia para fortalecer su iglesia. Primera de Tesalonicenses 4:11. Y procuren vivir en paz y ocúpense en sus negocios y trabajen con sus propias manos, tal como lo hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Esta es palabra poderosa de Dios, que entonces aquí no hay dualismo, sino que nuestra profesión, nuestro oficio es de Él y para Él. Oficios y profesiones en la Biblia. Dios es la fuente de la vida, es el dador de los talentos y quien permite que el ser humano desarrolle sus habilidades. En la Biblia, a Dios se le atribuyen diversas funciones y roles que reflejan su carácter y su obra en la humanidad. Por ejemplo, pues a Él se le conoce como creador, como arquitecto, como alfarero, como pastor. También a Dios se le conoce como juez, como rey, como guardián, como sanador, como médico, también como consejero, como maestro, como abogado, como pescador de hombres. Se le conoce a Jesucristo como sumo sacerdote, como constructor, como edificador, como escriba, como autor, como cantor, como compositor, infinidad de títulos como guerrero. Y hay profesiones y oficios en la Biblia, sí. En la Biblia y en tu manual Avanza vas a encontrar administrador, secretario, historiador, banquero, comerciante, cobrador de impuestos, escriba, tesorero, albañil, alfarero, herbolario, el que prepara perfumes, médico, ingeniero, inventor, astrónomo, autor, cazador, cocinero, espía, niñera. También vas a encontrar porteros, artesanos, barberos, carpinteros, curtidor de pieles, trasquiladores, fabricante de tiendas. Vas a encontrar herrero, marinero, pastor, agricultor, sastre, panadero, abogado, y vas a encontrar un sinfín también de ministerios: apóstol, evangelista, pastor, profeta, sacerdote. Así que todo esto está en la palabra de Dios y en tu manual Avanza está con los versículos. Esta lista sin duda alguna muestra una gran variedad de profesiones, de oficios, y esto refleja la diversidad de roles y trabajos que Dios ha dado al ser humano y que nuestro Dios es dinámico y es impresionante en cómo nos da talento, sabiduría y nos da el poder para desarrollar esas habilidades. Ahora, empleados y patrones al servicio de Dios. Dios tiene instrucciones muy claras, tanto para empleados como para patrones. Ahí está en tu manual. Y no es la intención en este tema profundizar sobre el contexto cultural de ese tiempo,
donde más de la tercera parte de los habitantes del Imperio Romano eran esclavos. Por eso en la Biblia se escribió bajo un contexto de esclavitud y menciona la palabra esclavo. Pero vamos a hablar de los principios y recomendaciones que la Biblia da a los empleados y patrones. Así que usted, en vez de esclavo, mírelo como empleados. Efesios 6:5 dice: esclavos o empleados, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y amor. Sírvalos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Colosenses 3:22. Esclavos o empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales, a sus patrones. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanles con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Primera de Timoteo 6:1. Todos los esclavos o todos los empleados deberían tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos o patrones creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos empleados deberían servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes, dando por hecho que los patrones son generosos. Primera de Pedro 2:18. Ustedes que son empleados deben someterse a sus patrones con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también a los crueles. Qué fuerte está esta palabra. Ahora, hay unas palabras del rey Salomón en el Proverbio 27:18. Como a los que cuidan de la higuera se les permite comer del fruto, así serán recompensados los empleados que protegen los intereses de su patrón. Esta es palabra de Dios, principios de Dios. Ahora, Dios le habla también a los patrones. Colosenses 4:1. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Efesios 6:9. Y ustedes, amos o patrones, traten a sus empleados de la misma manera. No los amenacen y recuerden que ambos tienen el mismo patrón o el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Qué impresionante sabiduría. El patrón y el empleado le pertenecen a Dios. Te dejo de tarea Santiago 5, donde nos habla que les habla mayormente a los patrones. Toda la carta de Santiago habla muy fuerte también cuando los patrones son injustos y abusan de los empleados. Entonces en la Biblia encontramos para empleados, para patrones que servimos a Dios. Levítico 19:13. No defraudes ni le robes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario de tus obreros contratados. Aquí está hablándole también a los patrones. Palabras también del profeta Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Es fuertísimo para patrones y para empleados que todos servimos a Dios, todos debemos honrar a Dios con nuestro oficio, con nuestro trabajo. Todo estúdialo en tu manual con detalle. Por lo cual tu profesión o oficio debes también servir a Dios a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es la esperanza del mundo. Por eso es esencial contribuir a su crecimiento y fortalecimiento a través de nuestra profesión o de nuestro oficio. Dentro del templo, cada profesión y oficio puede convertirse en un ministerio para servir a Dios. También, sin duda alguna, podemos apoyar a los miembros ofreciendo servicios y de esta forma reflejando el amor de Cristo, fortaleciendo la unidad de la iglesia. Así que ejercer tu ministerio en el templo, dice el Salmo 126:8, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Ama el lugar donde te reúnes. Así que examina si en el lugar donde te reúnes hay alguna necesidad en la que puedas servir y ofrécete voluntariamente dedicando unas horas a la semana, dando mantenimiento, ayudando, porque muchos templos donde adoramos a Dios depende del apoyo de sus miembros para mantenerse en buen estado. Sé parte de la solución en tu templo.
Existe la plomería, la herrería, la pintura, la jardinería, albañilería, tapicería, electricidad, entre muchos otros oficios que pueden marcar la diferencia en el lugar donde te reúnes. Asegura siempre que el templo esté limpio, esté digno, funcional, bien pintado, esté presentable. Y del mismo modo, los profesionistas. Si se requiere un abogado, un contador, un comunicólogo, un arquitecto, un chef, un maestro, un psicólogo, aporten su conocimiento, sus habilidades para el cuidado, para el crecimiento de la iglesia local donde te reúnes. Ejerce tu ministerio al servir a la familia de la fe. Esto te dice la palabra en Romanos 12:9. No finjas amar a los demás. Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo bueno. Aférrense a lo bueno. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. Nunca sean perezosos. Más bien, trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Así que yo quiero retarte en este día que te alistes para servir a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad y que estés siempre, dice su palabra, dispuesto a brindar hospitalidad. De acuerdo a tu talento, sirve. Así que estos versículos nos animan a dar prioridad a la familia de Dios. La comunidad cristiana debe servirse, dice, unos a otros, tanto con honestidad y generosidad, tanto en el dar como el recibir, claro, siempre evitando cualquier tipo de abuso. Descubre cómo puedes servir a Dios dentro de tu iglesia local, en tu comunidad, en el templo local. Puedes dedicar algunas horas a la semana para ayudar a quienes necesiten de tu vocación, de tu profesión o de tus habilidades, que estén pasando a veces por un desafío y necesitan ayuda, asesoría, o en algunos casos también es recomendable establecer un acuerdo por escrito sobre los términos del servicio y sus honorarios. En todo momento siempre actúa con honestidad, con justicia y generosidad, refleja el fruto del Espíritu Santo y también ponte en contacto con tu pastor y pon tu oficio al servicio de Dios. ¿Qué puedes hacer para que ese lugar de reunión esté bonito, que honre al Dios a quien servimos? Ahora, hablemos de esto, del ministerio de acompañamiento en duelo, que es denominado el ministerio de consolación. Consolación significa aliviar la pena, el dolor y la angustia de alguien, y la idea es brindarle esperanza y apoyo emocional. Es acompañar a alguien en su dolor, es sin duda alguna un acto necesario de consuelo. Dios nos llama a consolar a los que sufren y nos llama a ser instrumentos de su paz y de restauración, dice Isaías 61. Así que Él nos muestra este propósito a través de Jesucristo, nos usa a nosotros para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar buenas nuevas a los abatidos, para dar consuelo a los enlutados y óleo de gozo en lugar de luto. El ministerio de consolación refleja el corazón de Dios a quienes atraviesan, sin duda alguna, momentos difíciles. Dice 2 Corintios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de todo consuelo, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Y sigue diciendo, con el mismo consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces diga conmigo o escríbelo en el chat, consolados para consolar a otros, es decir, consuelo con propósito. Es importante mencionar que la naturaleza del dolor y el duelo es algo diferente. Empecemos por el dolor. El dolor es la reacción inmediata ante la partida de un ser amado. Número 2, el duelo es el proceso que se vive después de ese evento doloroso. Número 3, el sufrimiento. Es el dolor que se queda por años cuando un duelo no se procesa adecuadamente con Dios, con sus principios, y puede manifestarse con tristeza, con ansiedad, con culpa, con depresión, y sin duda alguna requiere ayuda profesional.
requiere ayuda de una comunidad cristiana que ama, que abraza. Y es importante que haya esto en las iglesias locales. Pasos prácticos para el acompañamiento. Si usted le animamos que sirva a Dios en este ministerio. Número 1, primer contacto con la familia. Antes de contactarte con el doliente, es importante repasar estos versículos para ejercer el ministerio de consolación. Todo esto viene en tu manual con más detalles, los pasos a seguir, los versículos, las canciones, pero al recibir la noticia del fallecimiento, comunícate con la familia y expresa tus condolencias. Recomendamos frases como: oro para que el Señor te dé consuelo y fuerzas en este tiempo que estás pasando difícil. Si necesitas ayuda, hablar o simplemente compañía, cuenta conmigo. Recomendamos también que hagas una oración en el momento, pidiendo la intervención de Dios en ese proceso. Brinda apoyo logístico para lo que la familia vaya a necesitar, si está a tu alcance. Y alguna recomendación: al consolar a alguien en duelo, evita frases como que minimicen su dolor o presionar a que sane pronto. Dios, o así frases luego como: Dios necesitaba un ángel, o todo pasa por algo, ¿verdad? O tienes que ser fuerte, o no llores, Él ya está en un lugar mejor. Siempre lo más importante es acompañar con empatía y permitir que la persona exprese libremente sus emociones sin que les estemos juzgando o interrumpiendo en esos momentos. Lo esencial es estar presente, amar, abrazar, orar, permitir que él viva el proceso y evitando incluso decir verdades fuera de tiempo. Así que vuelve a leer la lección de sanidad del sufrimiento de la serie Sanidad Integral y también todo lo que está en este manual. Y asesorar en la organización del servicio fúnebre. A veces hay que brindar orientación sobre los trámites legales como la atención o el certificado de defunción, el registro en el civil, la gestión del servicio funerario. También a veces hay que asesorar sobre aspectos logísticos, a veces incluyendo el lugar del funeral, los horarios, participación también si van a existir de otras religiones y si es necesario, incluso hasta la construcción de la bóveda. Todo esto requiere mucho apoyo, debe haber un equipo en cada iglesia local. También deben verse detalles, incluso como la comunicación con los familiares, alimentos, transportes, flores, entre otros aspectos necesarios en este ministerio de consolación. Hay que formar un equipo de ministerial de apoyo que acompañe y asista a la familia durante el funeral. Toda iglesia local debe tener este ministerio. En tu manual vienen canciones sugeridas y es recomendable que la música para estos eventos esté almacenada en un USB y dedicada exclusivamente para este propósito. Y siempre asegura que esté disponible y organizada cuando se necesite. Recomendamos que exista este ministerio en la iglesia. De verdad que sí. Para estos casos, que estén capacitados, que haya un equipo de personas, todo, ya se sepa qué va a hacer. Vienen muchos detalles en tu manual. Un programa también viene en el manual sugerido del servicio fúnebre. Es importante a veces que nombres el nombre del fallecido, sus años, los nombres de la familia más cercana. Hablar con claridad, compasión y siempre con esperanza. Evita sermones extensos y céntrate en edificar, en consolar y en animar. Si es necesario, ajusta este programa que viene en tu manual, que por asuntos de tiempo ya no te lo doy aquí, pero lo puedes ajustar. Y pues una vez que juntan en la iglesia personas que tengan esta vocación para acompañar en el duelo, pues ese es el ministerio de consolación. Y las canciones, la bocina, la oración, y están capacitados para poder asistir. Y después de un tiempo, por cierto, sabe qué se va a hacer en la noche del funeral, en el día de la sepultura, o si van a incinerarse. Todo eso se debe de saber y se debe de practicar. Siempre debemos dar temas que restauren, que edifiquen, no regaños, no que condenen. Fuimos llamados a consolar, fuimos llamados a dar esperanza.
y es importante que lo podamos hacer. Así que yo te animo que si te identificas con este ministerio de acompañamiento en el dolor, de consolación, que se unan en su iglesia y estén listos, esperando que se necesite muy poco, ¿verdad? Pero hay que estar listos y ser parte de la solución que muchas veces llega a suceder de manera sorpresiva. Entonces, vamos también a hablar sobre cómo este programa ayuda en cada parte de lo que deciden hacer y que siempre también estés involucrando a la iglesia. También consejos muy prácticos para afrontar el dolor. Estos vienen en el manual Avanza también, así que le animamos por favor que lo pueda checar ahí. Algunas preguntas y respuestas que también vienen en tu manual sobre si se puede rezar y al mismo tiempo si usted es cristiano evangélico, si se puede hacer eso o no. Si se debe prohibir el llorar, también es otra pregunta, que si está prohibida la cremación, todo esto viene en tu manual. ¿Qué elementos suelen colocarse en un funeral si usted no tiene esto? ¿Qué necesito también para este ministerio? Viene ahí con detalle. También la parte técnica es muy importante. Hay quienes tienen esa especialidad. Y ahora vamos a hablar del ministerio Amo mi ciudad. Este es otro ministerio muy maravilloso en la iglesia y Amo mi ciudad es un ministerio que sin duda alguna refleja el amor de Cristo, el amor en acción. Y esto brinda apoyo tanto espiritual, emocional y también material a personas tanto en hospitales, en casas hogar, en centros de rehabilitación, en cárceles, a través de visitas, a través de actividades sociales organizadas por un equipo de la iglesia. Esto está basado en lo que Jesús dijo. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, pues tuve hambre y me alimentaron. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me invitaron a su hogar. Estuve desnudo y me dieron ropa. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron algunas de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. De esto se trata el ministerio Amo mi ciudad. Y estos objetivos principales es orar y compartir el mensaje de Jesús, fortalecer la fe y llevar esperanza a quienes más lo necesitan. También es acompañar y consolar a las personas en momentos difíciles, a veces en hospitales, ¿verdad? Brindar también ayuda con alimentos, con ropa, con artículos de higiene, a veces a casas hogar, a centros de rehabilitación. Ayudar a veces con Biblias, con material de discipulado, enseñanzas que les ayude nuevamente a restaurarse a la sociedad en el caso de personas adictas. Y entonces hay que organizar el equipo y todo esto viene con versículos, ejemplos, viene con detalles en tu manual Avanza. Yo te animo que lo vuelvas a estudiar y si no lo has estudiado, si no lo tienes, yo te animo que lo obtengas de una manera muy accesible, muy económica, muy práctica, pero viene con detalle cómo puedes organizar un ministerio de Amo mi ciudad en tu iglesia local. Allí hablamos también sobre los recursos necesarios para llevar este gran ministerio de Amo mi ciudad. Y un ministerio más que queremos mencionarles es el ministerio de Amor en Acción. Y este Amor en Acción es un ministerio que es amar hacia los que están
hacia adentro, amamos hacia afuera y amamos hacia adentro. Y este ministerio refleja el corazón de Dios al ayudar a los necesitados dentro de la iglesia y pone en práctica nuestra fe al cuidarnos los unos a los otros. La palabra de Dios nos enseña que es igualmente importante ayudar tanto a quienes no forman parte de la iglesia como quienes pertenecen a ella. Así que amor en acción se trata de esto. Dice Gálatas 6:10, por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Y mira lo que dice, y especialmente a los de la familia de la fe. También Romanos 12:13 dice, estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen por necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Santiago 2:15 también lo dice. Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da el alimento ni la ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente a menos que produzca buenas obras, buenas acciones, o de lo contrario, está muerta y es inútil. Así que el ministerio Amor en Acción es promover el amor cristiano a través de la generosidad, es brindar apoyo a quienes lo necesitan mediante muchas veces la entrega de despensas, de ropa, de calzado, de útiles escolares y muchos otros recursos. Así que ofrecer consejería, ofrecer acompañamiento, a veces oración, cuando hay familias que pasan en crisis, y también, lógico, fomentar la autosuficiencia mediante talleres de desarrollo integral, ayudándole a las personas a adquirir también habilidades que mejoren su calidad de vida de forma sostenible. También eso implica amor en acción. Y pues, ¿a quiénes podemos llegar en amor en acción? Pues familias de bajos ingresos, algunos que pasan por temporadas desempleados, madres o padres solteros en crisis, adultos mayores sin apoyo, personas también que sirven a Dios a través de la iglesia local, y así podríamos hablar de muchos puntos más. También aquí les enseñamos cómo la distribución. También es importante el método de recopilación de todas las cosas que se reciben, como tener ese control, la bodega. En tu manual viene con detalle, y activar un ministerio de amor en acción en la iglesia local es maravilloso, totalmente bíblico, y también bendice a muchísima gente. Hay responsabilidad también en el ministerio que esto implica, viene con detalle cómo manejar también las donaciones del ministerio de amor en acción. Y pues, ¿qué creen? Pues prácticamente ya terminamos. Estamos ya aquí en la recta final y queremos animarles a ustedes que sirvan a Dios. Queremos todo este manual, ya hoy es la última lección de las 10 lecciones. Todo este manual se trató de eso, de servir a Dios. Entonces, queremos animarles a que ustedes puedan en su iglesia organizarse y puedan hacerlo, y hacerlo con mucha disposición. Y yo te animo que digas esto conmigo o lo escribas en el chat. Servir a Dios a través de nuestro trabajo y ayudar a quienes enfrentan el dolor en crisis. Esa es nuestra conclusión. También en la reflexión, mi generosidad sirve y sana vidas en dolor. Y escribe la acción o confiésala ahí donde estás. Pongo mi profesión o oficio al servicio de Dios. Y como siempre terminamos con un versículo y después también oramos por todos los ministerios de la iglesia local. Colosenses 3:23 al 24. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Recuerden que ustedes van a recibir la recompensa del Señor que Dios les prometió a su pueblo, pues ustedes sirven
a Cristo el Señor. Queridos amigos, hemos llegado al final de el módulo 3, Ministerio Competente. Y todo este manual hablamos de servir, de desarrollar habilidades, de las recompensas, de los beneficios, de cómo formamos carácter. Si alguien necesita volver a escuchar un video, volver al tema, hazlo hasta que pueda construir una nueva vida de principios de acuerdo a la palabra de Dios, de servicio, de excelencia en tu vida. Toda la intención es ser como Jesús en su carácter, en su servicio, y aportar a la iglesia local donde estamos servicio de vida, de restauración, de crecimiento. Ninguna iglesia local prospera solamente por su pastor. Requiere todo el cuerpo, porque todos somos miembros y todos tenemos una función. Si los miembros no se activan, no ejercen su función, la iglesia se enferma, el cuerpo se enferma. Es semejante a tu cuerpo físico. Si tu riñón deja de funcionar o tu pulmón, tu cuerpo va a empezar a dañarse, a bajar la calidad de vida. Así es la iglesia local, el cuerpo de Cristo. Por eso este manual es bien importante que lo podamos implementar en la iglesia local, que podamos desarrollar ministerios, que podamos servir, que podamos crecer. De eso se trata. Entonces, al terminar esta última lección, yo quiero animarte también a que continúes con Avanza 4, porque te va a enseñar mucho sobre liderazgo. Pero antes de eso, en esta lección aprendimos, en conclusión, que nuestra profesión, nuestro oficio, le pertenece a Dios. No es que nosotros somos muy súper, no, es Dios quien nos puso esa capacidad intelectual, quien nos ha dado oportunidades también, las puertas que se han abierto. Entonces, nuestra profesión y nuestro oficio le pertenecen a Dios. Y donde quiera que estemos, tanto hay que ejercerlo en el contexto de la iglesia, pero también lo ejercemos fuera del contexto de la iglesia. Y que no somos más ni menos, solamente todos somos servidores de Dios, tanto pastores como personas que sirven en lo secular. También estuvimos hablando de un ministerio maravilloso que se llama Ministerio de Consolación, de acompañamiento en el dolor. Toda iglesia local debe tener este ministerio, y fuerte y sólido y bien preparado para saber qué hacer ante los casos que se pasan del dolor, personas o familias que pasan. Debe haber este ministerio bajo esa vocación. ¿Tú quieres servir en este ministerio? Sirve a Dios ahí. También hablamos del ministerio Amo mi Ciudad. En la iglesia actualmente asiste una casa hogar, tenemos visitas a hospitales, a centros de rehabilitación, a cárcel, infinidad de ministerios que nos permiten ayudar a la sociedad. Eso es amar la ciudad. También tenemos el ministerio Amor en Acción. Ánimo, tú te ves más hacia adentro. Hay gente que en la iglesia a veces pasa por temporadas que no tienen empleo, que están batallando con sus finanzas y requiere mentores, requiere también donadores. Y tú puedes ser parte de ese ministerio de Amor en Acción. Pero quiero animarles que se activen, que sirvan a Dios donde quiera que estén y que lo pongan al servicio de Dios, y que el cuerpo esté fuerte, el templo donde te reúnes esté bonito, bien pintado, cuidado, maravilloso, que hable del Dios a quien servimos. Así que yo te invito a que hagamos una oración y terminemos este momento. Padre Celestial, te amamos, eres lo más maravilloso que le ha pasado a nuestra vida. Yo puedo enseñar, pero eres tú el que llamas, y eres tú el que pones el deseo en las personas de servirte. Y hoy te suplico que llames a todos los que escuchen este tema, a todos los que lean este tema, este módulo, que los llames al ministerio. Llama a evangelistas, a pastores, a discipuladores, llama a anfitriones, llama a ministerios de niños, de música, a ministerios de acompañamiento, Señor. Despierta a todas las profesiones o oficios a honrarte, mi Dios, a verte como el dueño de su vida y de todo lo que son. Oramos, Padre, también para que haya un deseo de estar haciendo su función dentro de tu cuerpo. Oramos en este día para que se activen los ministerios en las iglesias locales, en donde quiera que estén escuchando esta enseñanza.
Señor, que tú seas exaltado, que sea para tu honra, que sea para extender tu reino. Oramos por pastores, por equipos de ministerios que estén pasando en crisis, en desánimo, que tú les renueves en el poder de tu fuerza. Espíritu Santo, aviva, vivifica a las iglesias locales, a los equipos, a los líderes, a los pastores. Dales nueva visión, fortalécelos, Señor. A ti te los encomendamos, intercedemos por ellos y te pedimos que deshagas toda obra del diablo que no prospere en contra de las iglesias locales en cualquier lugar donde se encuentren, y que tú seas exaltado en sus vidas, en Cristo Jesús. Amén. Pues amigos, no solamente te felicito el día de hoy por terminar la última lección, también te felicito por terminar el módulo 3. Y ahora quiero animarte. Viene un módulo impresionante, módulo 4, que se llama Liderazgo Eficaz. Y vienen temas que no solamente te ayudan en el contexto de la iglesia, sino que te ayudan en todas las áreas de tu vida. Viene como renovación mental, autoridad espiritual, administración, cuántos tipos de placer existen y de cuáles debemos cuidarnos. Hablamos del ministerio de la mujer, del equipo pastoral, de la consejería. También cerramos con un tema magnífico que va a suceder en el futuro. Hablamos de escatología, así que no te lo pierdas por nada del mundo. Y quiero animarte que sigas siendo parte de tu iglesia. No olvides que son 4 manuales, 40 lecciones, 40 videos. Y si no has escuchado alguno, necesitas escucharlo. Ten como reto vivirlo, practicarlo. Es teología profunda y muy práctica también a la vez. Pues como siempre, les amamos, estamos para servirles y les mandamos un abrazote y nos es un gusto estar con ustedes. Si no te has inscrito al canal, es tu oportunidad. Reacciona, todo eso nos ayuda a llegar con este mensaje a muchas más personas que no tienen estas herramientas y les podrían ser de gran valor. Así que nos vemos hasta el próximo. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.